Naturalmente lo había aprendido de su maestro. Lo había aprendido el testimonio de los hombres del pasado, desde Abraham, como dije, y todos los profetas hasta el Cristo de Nazaret. Había aprendido el mismo Pablo a renunciar a todo y entregarse por completo para haber cristalizado aquel sueño. Queridos hermanos, la vida contemporánea, la vida de la iglesia, quizás no ha estado llena de ese mismo espíritu. La vida de la iglesia actual quizás ha estado llena de otras cosas, de otros valores. Y la vida de muchos ministros y de muchos ministerios no ha estado, yo digo, inundada de ese mismo espíritu y de esa misma verdad, sino que probablemente han habido contemplaciones a sí mismos. Ha habido un amor propio hacia nosotros. Ha habido quizás en este recorrido de la iglesia moderna, ha habido probablemente ese amor propio, ese cuidarse propio, ese velar por sí mismo. Y quizás eso ha entenebrecido quizás los logros y los objetivos que una vez se plantearon para la iglesia. De tal manera que la iglesia no ha visto cristalizar los sueños de una conquista real en el sistema en el cual vive. Quizá la iglesia no ha podido encontrar que en verdad es la clarinada de Dios en el medio en el cual está viviendo. Quizá la iglesia no ha podido encontrar en sus ministros el fuego flameante del cual la Biblia dice que Dios hace a sus ministros. Quizás por la falta de entrega y de ejemplo, hermano, de seguir en las pisadas de los hombres del ayer, de negarse y de vivir solamente para la obra de Dios, ha sido quizás el principal problema de la debilitación de los frutos y objetivos que una vez se plantearon. Cuando pienso naturalmente y de una vez aterrizo en la verdad de esta misión cristiana, pienso que igualmente esta misión ha tenido, hermanos, una vocación, un llamamiento celestial. Nosotros como ministros de Dios hemos sido llamados realmente no para contemporizar con el sistema, no para contemporizar con la doctrina desviada, tibia, o con la doctrina adulterada del sistema, sino que fue llamada esta misión como una misión que, hermanos, levantara el baluarte estandarte de la verdad de Dios para establecer las verdades de Dios en la tierra. Y naturalmente en ese alineamiento fuimos llamados. Yo pienso que desde su servidor hasta, hermano, el último, o del primero hasta el último, o de donde quiera, desde el líder hasta el supervisor del pastor de zona, hasta el anciano, del anciano al pastor, todos hemos sido comisionados e inundados del mismo espíritu de querer hacer las cosas para la gloria de Dios. Naturalmente eso conlleva, hermanos, y ha conllevado, por supuesto, sacrificio, dedicación y entrega. Y eso volverá y continuará siendo igual. Si queremos ver la cristalización de los objetivos que Dios ha trazado, tenemos obligatoriamente que tomar las verdades de Dios en la mano y en el corazón y llevarlas sobre nuestros hombros, en el alma y en todo lo que se pudiera hacer. No podremos llegar a cristalizar ningún objetivo. Hemos hablado de las historias de las iglesias y de las misiones, como en algún momento dado han fracasado, y como en un momento dado se han ido a partir y han sido los locales dejados para museo, o han sido dejados los locales vacíos porque la gente se fue, y se fue solo por una razón: porque ya no hubo compromiso. Ya no hubo compromiso con las realidades del cielo, y se debilitó la verdad, hermano, que un día se defendió con espada. Se olvidó, y naturalmente los hombres fueron debilitados en sus corazones, de tal manera que aquello que brillaba empezó a empalidecer, y el oro empezó a empalidecer hasta que quedó quizá como un metal común y corriente. Quizás cuando leemos nosotros la vida de Pablo, que dice: ahora, hermanos, velad acordándoos, y dice Pablo que de noche y de día no he cesado de amonestaros a cada uno de vosotros. Yo cuando leo esto veo una sola verdad: que la vida de Pablo había estado sumida, entregada a la obra y el compromiso que Dios le había entregado. Naturalmente los frutos de Corinto, de Tesalónica, de Asia Menor, de cualquier región, se deben precisamente a esta entrega al objetivo que Dios le había marcado. La iglesia, lo acabo de decir, predicando fuera del país,
no nació para abrir universidades, o la iglesia no fue fundada para abrir hospitales ni centros de salud. La iglesia no fue establecida para poner, hermano, comunidades que sirvan de bienestar material para los hombres. La iglesia ha de recibir y recibió una sola comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura para que los hombres fueran salvos. No hay otro llamamiento para la iglesia. La iglesia no es filantropía, la iglesia no es una comunidad, la iglesia no es, hermanos, un gremio que se ha de preocupar por el estómago y los zapatos de la gente. Este libro dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. La iglesia no ha de buscar las añadiduras. La iglesia ha de sembrar la verdad de Dios en los corazones de los hombres, para que como consecuencia de haber abrazado la verdad del Señor, todas las demás cosas sean añadidas. Por supuesto, Dios quiere el bienestar material, físico de su pueblo, pero ese bienestar material y físico es consecuencia de estar estable en las verdades del Espíritu. Nosotros hoy, queridos hermanos, reunidos hoy el liderazgo de la iglesia y muchos de los ancianos directivos y de la misma misión alrededor de la tierra, nosotros tenemos una comisión, y es cumplir con el llamamiento santo de Dios de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ganar nuestros vecindarios, ganar nuestras zonas, ganar nuestros barrios, ganar nuestros vecindarios, zonas, lo que sea, distritos, ganar las ciudades, ganar los continentes, ganarlos para la gloria de Dios. Esta iglesia no fue levantada solamente para sacudir una zona, sino esta iglesia, por la gracia de Dios y según el testimonio que hasta el día de hoy lo podemos constatar, Dios en su bondad ha querido hacer algo singular. Al pensar en lo que Dios ha hecho con ustedes, con nosotros en este país, quiero decirles que en toda la historia de América jamás había habido un movimiento como este movimiento para la gloria de Dios. ¡Digan gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nunca había habido un movimiento que sacudiera, que estableciera, que dirigiera, que peleara contra hermanos, que luchara contra falsos hermanos, que estableciera la verdad de Dios contra calumniadores, contra gente mala, que peleara y estableciera la verdad de Dios. No había habido ministerio que se estableciera. Sin embargo, todos hemos bebido ahora de la misma agua espiritual. Ahora nuestros corazones están inflamados de un solo espíritu. Ahora nuestra vida lo único que quiere es llevar las almas al reino de los cielos y que sean salvas por siempre. Maravillosa verdad que no se las dio el pastor, sino maravillosa verdad que vino del cielo y sopló el Espíritu en nuestros corazones, para que ahora, inflamados del cielo, vayamos por el mundo señalando que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús es el único nombre por el cual podemos ser salvos. Al ver las privaciones, compromiso y entrega de Pablo, ya después de haber tenido el testimonio de los hombres del Antiguo Testamento y haber tenido la historia de la verdad del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, de su entrega, de su privación, de su sacrificio, de llegar hasta la cruz del Calvario no teniendo necesidad alguna, privándose de los reinos, del reino celestial, privándose de todo cántico y gloria eterna, viene y toma carne y cuerpo y viene a esta tierra en sacrificio vivo, en sacrificio entero, para llevar a muchos a la gloria, para predicar a los hombres el año agradable de la salvación eterna de Dios, para venir en un sacrificio vivo para lograr una conquista extraordinaria. Pablo había tenido como referencia las verdades de los antiguos testamentarios y la verdad del Cordero de Dios.